En los albores de la historia, en un mundo envuelto en misterio y expectativa, surge una voz que trasciende el tiempo y el espacio. Esta es la historia del Evangelio según Juan, un relato que se sumerge en las profundidades del alma humana y nos lleva por un viaje de descubrimiento y redención. Imagina un escenario donde la luz y la oscuridad luchan por el dominio, donde las palabras son portadoras de vida y verdad. En este escenario se sitúa Juan, el narrador visionario que nos invita a adentrarnos en un universo de signos y maravillas. Desde el primer verso, somos transportados a un mundo donde la palabra se hace carne y habita entre nosotros. En este relato, cada palabra es como un pincelazo en el lienzo de la eternidad, revelando los misterios del amor divino y la redención humana. Con cada página, nos sumergimos más profundamente en la narrativa fascinante de Juan, donde los encuentros con Jesús son como destellos de luz en medio de la oscuridad. Desde las aguas del Jordán hasta las calles polvorientas de Jerusalén, somos testigos de milagros y enseñanzas que desafían nuestra comprensión y alimentan nuestra alma sedienta de verdad. Este Evangelio es más que un relato histórico, es un llamado a la fe, una invitación a seguir al Maestro con valentía y devoción. A través de los ojos de Juan, contemplamos la gloria del unigénito, lleno de gracia y verdad, y nos sumergimos en el misterio insondable del amor de Dios. Así, con cada palabra y cada página, el Evangelio según Juan nos cautiva y nos desafía, recordándonos que en medio de las sombras siempre brilla la luz de la esperanza. Es un relato que trasciende el tiempo, invitándonos a embarcarnos en un viaje espiritual que transformará nuestras vidas para siempre. En un tiempo lejano, en el misterio de la creación, existía el Verbo. Una fuerza primigenia, íntima con lo divino, que habitaba en la esencia misma de Dios. Desde los albores del cosmos, el Verbo estaba allí, en comunión eterna con el Creador. Por medio de él, todo cobró vida, cada estrella en el firmamento, cada rincón de la vasta existencia. En la oscuridad de la noche, la luz del Verbo brillaba, desafiando las sombras que intentaban devorarla. Pero la oscuridad, ciega y terca, se negaba a acogerla. Entonces surgió un hombre, un enviado de lo alto, llamado Juan. Su propósito era claro, ser testigo de la luz, ser voz en el desierto que clamaba por la llegada del Señor. No era él la luz, sino un mensajero, un precursor de la verdad que se avecinaba. El Verbo, la luz verdadera, caminó entre los mortales, pero el mundo no lo reconoció. Incluso en su propia morada, entre los suyos, fue rechazado. Pero a aquellos que lo cogieron con fe, les otorgó el poder de ser llamados hijos de Dios. Y así, el Verbo se hizo carne, habitando entre la humanidad. Su presencia era gloriosa, llena de gracia y verdad. Juan, el testigo fiel, proclamaba su llegada, anunciando al Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Los discípulos de Juan, al oír sus palabras, siguieron a Jesús. Y él, al verlos, los invitó a conocerlo más de cerca. Venid y veréis, les dijo, y ellos aceptaron el desafío. Así comenzó la gran aventura de seguir al Mesías, de descubrir el camino hacia la redención. Andrés, Felipe, Natanael, cada uno encontró en Jesús la respuesta a sus anhelos más profundos. Y mientras caminaban junto a él, sus vidas se llenaban de asombro y maravilla, preparándose para presenciar prodigios aún mayores. Porque aquellos que creen en él, aquellos que siguen su llamado, están destinados a contemplar los misterios del cielo desplegados ante sus ojos, con los ángeles descendiendo y ascendiendo sobre el Hijo del Hombre. En los campos de Caná de Galilea, un velo de expectación envolvía el aire, mientras la algarabía de una boda resonaba en los corazones de los presentes. Entre la multitud, la madre de Jesús observaba con atención, consciente de que algo estaba por acontecer. Jesús, junto a sus discípulos, compartía la celebración, cuando de repente, la tragedia acechó en forma de escasez, el vino se había agotado. La madre de Jesús, con la certeza de su hijo, le señaló la situación. Con un gesto enigmático, Jesús respondió: «Mujer,
¿Qué tengo yo que ver contigo? Todavía no ha llegado mi hora. Pero la madre, confiada en la divinidad que habitaba en su hijo, instó a los sirvientes: haced lo que los diga. En la penumbra de la estancia, 6 tinajas de piedra guardaban, destinadas a las purificaciones rituales de los judíos. Jesús ordenó llenarlas con agua, y así se hizo. Luego, con un misterioso poder, transformó el agua en vino, un vino exquisito que dejó boquiabiertos a los presentes. El mayordomo, desconcertado por la calidad del vino, llamó al esposo de la celebración y le elogió por su generosidad. Este milagro, el primero de muchos, reveló la gloria de Jesús y fortaleció la fe de sus seguidores. Pero la vida de Jesús estaba marcada por la acción y el misterio. Pronto partió hacia Cafarnaúm con su madre, sus hermanos y sus fieles, preparado para enfrentar nuevos desafíos. Y cuando llegó el momento de la Pascua, ascendió a Jerusalén con determinación. En el templo, se encontró con un escenario de comercio y avaricia. Con un látigo improvisado, expulsó a los vendedores y cambistas, proclamando la santidad del lugar. No convirtáis en un mercado la casa de mi Padre, advirtió con voz firme. Los judíos, intrigados por sus acciones, le cuestionaron sobre sus señales. Jesús, enigmático como siempre, les habló en parábolas, profetizando sobre el templo de su cuerpo y el poder de su resurrección. Y mientras los días pasaban en Jerusalén, muchos fueron testigos de sus prodigios y creyeron en su nombre. Pero Jesús, conocedor de los corazones humanos, no se dejaba llevar por la aclamación superficial, pues sabía que el verdadero juicio residía en lo más profundo del alma. En las sombras de la noche, Nicodemo, un fariseo de renombre, se acercó a Jesús en busca de respuestas. Reconociendo la divinidad en él, le confesó: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios, como maestro, porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús, en su misterio, respondió con palabras enigmáticas: en verdad te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Confundido, Nicodemo preguntó cómo era posible tal renacimiento, pero Jesús explicó: el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. A pesar de su sabiduría, Nicodemo no comprendía totalmente las palabras de Jesús. Entonces, el maestro le recordó su propósito divino, comparando su misión con la elevación de la serpiente en el desierto por Moisés, como símbolo de salvación para aquellos que creen. Con amor infinito, Jesús proclamó el propósito de su venida, no para juzgar al mundo, sino para salvarlo. Aquellos que creen en él no serán condenados, pero los que rechazan su luz ya están condenados, pues prefieren la oscuridad al brillo de la verdad. Después de este encuentro, Jesús y sus discípulos partieron hacia Judea, donde continuaron su labor de enseñanza y bautismo. Mientras tanto, Juan el Bautista seguía su obra de purificación en Enón, preparando el camino para el Mesías. Pero incluso entre los seguidores de Juan surgían debates sobre la autoridad y el propósito de Jesús. Juan, humilde y consciente de su papel, proclamó con alegría: Él tiene que crecer, y yo tengo que menguar. Reconociendo la superioridad del que viene de lo alto, Juan testificó con fervor sobre la verdad divina que Jesús traía consigo. Así, en medio de las aguas purificadoras y las discusiones teológicas, la verdad de Jesús brillaba con una claridad irresistible, llamando a los corazones a creer y encontrar la vida eterna en él. En las encrucijadas del destino, Jesús, al enterarse de que los fariseos habían oído sobre sus actividades, decidió dejar Judea y emprender el camino de regreso hacia Galilea. En su viaje, atravesó Samaria, un territorio que sus contemporáneos judíos solían evitar. Llegó a Sicar, una ciudad samaritana, y se detuvo junto al antiguo pozo de Jacob, fatigado por el camino. Era la hora del mediodía cuando una mujer samaritana se acercó para sacar agua, y Jesús, rompiendo las barreras sociales, le pidió que le diera de beber. Sorprendida por la solicitud de Jesús,
La mujer preguntó cómo un judío podía dirigirse a una samaritana. Pero Jesús, en su sabiduría divina, le ofreció un regalo más grande: si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Intrigada por sus palabras, la mujer cuestionó la fuente de esta agua viva, pero Jesús le reveló que aquel que bebe de esa agua nunca más tendrá sed, pues se convertirá en un manantial que brota hasta la vida eterna. Impresionada por la profundidad de sus palabras, la mujer reconoció a Jesús como un profeta y planteó la cuestión del lugar adecuado para adorar a Dios. Jesús le reveló que el tiempo estaba cerca cuando la verdadera adoración no estaría ligada a un lugar físico, sino al Espíritu y la verdad. Entonces, la mujer confesó su esperanza en el Mesías, y Jesús le reveló su verdadera identidad: soy yo, el que habla contigo. Mientras tanto, los discípulos regresaron y se asombraron al ver a Jesús conversando con la mujer. La mujer, dejando su cántaro, corrió hacia el pueblo para compartir su encuentro con Jesús, y muchos samaritanos creyeron en él por su testimonio. Jesús, ante la solicitud de los samaritanos, se quedó 2 días con ellos, y muchos más creyeron en él por su enseñanza y sus milagros. Después de 2 días, Jesús partió hacia Galilea, donde fue bien recibido por los galileos, que habían presenciado sus acciones milagrosas en Jerusalén. En Caná de Galilea, un oficial real se acercó a él, desesperado por la salud de su hijo. Jesús, con una simple palabra, sanó al niño, y el oficial y su familia creyeron en él. Este fue el segundo milagro que Jesús realizó al llegar a Galilea, confirmando su divina autoridad y poder. Después de estos acontecimientos, se celebraba una festividad judía, y Jesús subió a Jerusalén. Cerca de la Puerta de las Ovejas en Jerusalén, existe una piscina llamada Betesda en hebreo. Esta piscina tenía 5 pórticos, donde se encontraban numerosos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Había un hombre que llevaba 38 años enfermo, y Jesús, al verlo tendido allí y sabiendo cuánto tiempo llevaba en esa condición, le preguntó: ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió diciendo que no tenía a nadie que lo ayudara a entrar en la piscina cuando el agua se agitaba, ya que otro siempre lo precedía. Entonces Jesús le ordenó: levántate, toma tu camilla y camina. En ese mismo instante, el hombre fue sanado, tomó su camilla y comenzó a caminar. Sin embargo, como era sábado, los judíos que observaban la ley le dijeron al hombre que no estaba permitido cargar su camilla en ese día. El hombre respondió: el hombre que me sanó me dijo que tomara mi camilla y caminara. Cuando le preguntaron quién le había dicho eso, el hombre no sabía quién era, ya que Jesús se había alejado debido a la multitud. Más tarde, Jesús se encontró con el hombre en el templo y le advirtió: has sido sanado, no vuelvas a pecar, para que no te ocurra algo peor. El hombre luego informó a los judíos que Jesús había sido quien lo había sanado. Por esta razón, los judíos comenzaron a perseguir a Jesús, pues realizaba tales milagros en sábado. Jesús les dijo: mi Padre continúa trabajando hasta ahora, y yo también trabajo. Esto enfureció aún más a los judíos, ya que además de infringir el sábado, Jesús se igualaba a Dios llamándolo su Padre. Jesús explicó que el Hijo no actúa por su cuenta, sino que sigue el ejemplo del Padre, y prometió realizar obras aún más grandes. También enseñó sobre la vida eterna para aquellos que creen en Él y escuchan su palabra. Sin embargo, advirtió que quienes rechazan su mensaje se enfrentarán al juicio. Además, señaló que su testimonio era respaldado por obras y por el Padre mismo, pero muchos no creían debido a su falta de fe y amor por Dios. Después de esto, Jesús se trasladó al otro lado del mar de Galilea, o también conocido como el mar de Tiberíades. Los seguía una gran multitud, pues habían presenciado los milagros que realizaba sanando a los enfermos. Entonces Jesús subió a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba la celebración de la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús, al ver que se acercaba mucha gente, le preguntó a Felipe: ¿dónde compraremos panes para que estos puedan comer?
Lo decía para ponerlo a prueba, pues él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno reciba aunque sea un pedazo. Entonces Andrés, uno de los discípulos, hermano de Simón Pedro, interviene y señala, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, pero, ¿qué es esto para tanta gente? Jesús les indicó, haced que se sienten en el suelo. Había mucha hierba en aquel lugar, así que se sentaron, aproximadamente unos 5.000 hombres. Jesús tomó los panes, dio gracias y los repartió entre los que estaban sentados, igualmente con los peces, dándoles todo lo que querían. Después de saciarse, Jesús les dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron los fragmentos y llenaron 12 canastos con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Al ver el milagro que Jesús acababa de realizar, la gente comentaba, este debe ser verdaderamente el profeta que ha de venir al mundo. Sin embargo, al darse cuenta de que la multitud quería proclamarlo rey, Jesús se retiró de nuevo a la montaña, solo. Al anochecer, los discípulos de Jesús bajaron al mar, se embarcaron y comenzaron la travesía hacia Cafarnaún. Era ya de noche, y Jesús todavía no los había alcanzado. El viento soplaba con fuerza y el mar estaba agitado. Remaron alrededor de 25 o 30 estadios, cuando divisaron a Jesús que se acercaba a la barca, caminando sobre el mar, lo que los llenó de temor. Pero Jesús les dijo, soy yo, no teman. Quisieron recogerlo a bordo, pero la barca llegó inmediatamente a la orilla, al lugar donde se dirigían. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar notó que allí solo había una barca y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que estos se habían marchado solos. Sin embargo, unas barcas de Tiberíades llegaron al lugar donde habían comido el pan después de que el Señor hubiera dado gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron, Maestro, ¿cuándo llegaste aquí? Jesús les respondió, en verdad les digo, me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual les dará el Hijo del Hombre, pues en el Dios el Padre ha puesto su sello de aprobación. Ellos le preguntaron, ¿qué debemos hacer para llevar a cabo las obras de Dios? Jesús les contestó, la obra de Dios es que crean en aquel que Él ha enviado. Ellos le replicaron, ¿qué signo haces tú para que lo veamos y te creamos? ¿Qué obra realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Jesús les respondió, en verdad les digo, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús les contestó, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca más tendrá sed. Pero como ya les he dicho, aunque me han visto, no creen. Todo lo que me da el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí no lo rechazaré, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que no pierda yo ninguno de todos los que Él me ha dado, sino que los resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Los judíos murmuraban de él porque había dicho, yo soy el pan que ha bajado del cielo, y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo puede decir ahora que ha bajado del cielo? Jesús tomó la palabra y les dijo, no murmuren. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y yo lo resucitaré en el día final. Está escrito en los profetas, todos serán discípulos de Dios.
todo aquel que escucha al Padre y aprende de él viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, a no ser aquel que procede de Dios, este sí ha visto al Padre. En verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron, este es el pan que baja del cielo, para que el que lo coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre, que vive, me envió y yo vivo por el Padre, así también aquel que me coma vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el que comieron sus padres, que murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús mientras enseñaba en la sinagoga de Cafarnaúm. Al escucharlo, muchos de sus discípulos dijeron, estas palabras son duras. ¿Quién puede aceptarlas? Jesús, sabiendo lo que sus discípulos murmuraban, les dijo, ¿esto los escandaliza? ¿Y si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Pero algunos de ustedes no creen. Desde el principio, Jesús sabía quiénes eran los que no creían y quién lo iba a traicionar. Y añadió, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos se alejaron de él y ya no lo acompañaron. Jesús entonces les preguntó a los 12, ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Jesús les contestó, ¿acaso no los escogí yo a ustedes, los 12? Sin embargo, uno de ustedes es un diablo. Se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, que lo iba a traicionar, a pesar de ser uno de los 12. Después de estos acontecimientos, Jesús recorría Galilea, pues evitaba Judea ya que los judíos intentaban matarlo. Se acercaba a la festividad judía de los tabernáculos. Sus propios hermanos le dijeron, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque nadie hace algo en secreto y busca ser conocido públicamente. Si realmente haces estas cosas, demuéstratelo al mundo. Sin embargo, sus hermanos tampoco creían en él. Jesús les respondió, mi tiempo aún no ha llegado, pero el de ustedes siempre está presente. El mundo no los puede odiar, pero a mí sí, porque yo doy testimonio de que sus obras son malas. Ustedes vayan a la festividad, yo no voy a esta festividad porque mi tiempo aún no ha llegado. Tras decir esto, se quedó en Galilea. Una vez que sus hermanos se marcharon a la festividad, Jesús también subió, no abiertamente, sino en secreto. Los judíos lo buscaban durante la festividad y entre las multitudes había muchos comentarios sobre él. Algunos decían que era bueno, mientras que otros afirmaban que engañaba a la gente. Sin embargo, nadie hablaba de él abiertamente por miedo a los judíos. A mitad de la festividad, Jesús subió al templo y comenzó a enseñar. Los judíos se sorprendían y se preguntaban, ¿cómo sabe tanto este hombre si no ha estudiado? Jesús les respondió, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. El que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios podrá discernir si mi enseñanza viene de Dios o si hablo por mi propia cuenta.
El que habla por su propia cuenta busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que lo envió es verdadero y en él no hay engaño. Moisés les dio la ley, sin embargo, ninguno de ustedes la cumple. ¿Por qué buscan matarme? La multitud respondió, ¿tienes un demonio? ¿Quién intenta matarte? Jesús les dijo, he realizado una obra y todos ustedes se asombran por ella. Moisés les dio la circuncisión, aunque en realidad proviene de los patriarcas, y ustedes la practican incluso en sábado. Si un hombre puede ser circuncidado en sábado para no transgredir la ley de Moisés, ¿por qué se enojan conmigo por sanar completamente a un hombre en sábado? No juzguen por las apariencias, sino juzguen con justicia. Algunos de los habitantes de Jerusalén comentaron, ¿no es este el hombre a quien intentan matar? ¿Cómo puede hablar abiertamente y no le dicen nada? ¿Acaso los gobernantes se han convencido de que este es el Mesías? Pero nosotros sabemos de dónde viene este hombre, mientras que cuando venga el Mesías, nadie sabrá de dónde viene. Entonces Jesús, mientras enseñaba en el templo, exclamó, ustedes me conocen y saben de dónde vengo. Sin embargo, yo no vengo por mi propia cuenta, sino que el verdadero me envía, a quien ustedes no conocen. Yo lo conozco porque vengo de él y él me ha enviado. Intentaron entonces detenerlo, pero nadie pudo ponerle las manos encima, porque aún no había llegado su hora. Muchos de entre la multitud creyeron en él y decían, cuando venga el Mesías, ¿hará más milagros que los que este hombre ha hecho? Los fariseos, al oír lo que la gente comentaba sobre Jesús, enviaron guardias para arrestarlo. Jesús dijo, aún estoy poco tiempo con ustedes y luego me voy al que me envió. Me buscarán pero no me encontrarán, y donde yo voy ustedes no pueden ir. Los judíos se preguntaban entre sí, ¿a dónde irá este hombre que no podremos encontrarlo? ¿Acaso irá a los lugares dispersos entre los gentiles para enseñar a los griegos? ¿Qué significa esa declaración de que, me buscarán y no me encontrarán, y donde yo estoy ustedes no pueden ir? El último día de la festividad, el día más solemne, Jesús se puso en pie y exclamó, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu que recibirían los que creyeran en él, pues aún no se había dado el Espíritu, ya que Jesús no había sido glorificado. Algunos de entre la multitud, al escuchar las enseñanzas de Jesús, decían, este es verdaderamente el profeta. Otros afirmaban, este es el Mesías. Pero otros cuestionaban, ¿acaso el Mesías vendrá de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá de la descendencia de David y de Belén, el pueblo de David? Así se generó entre la gente división a causa de Jesús. Algunos querían arrestarlo, pero nadie pudo ponerle las manos encima. Los guardias del templo volvieron a los sumos sacerdotes y fariseos, quienes les preguntaron, ¿por qué no lo han traído? Los guardias respondieron, nunca hombre alguno ha hablado como este. Los fariseos les replicaron, ¿también ustedes se han dejado engañar? ¿Acaso alguno de los gobernantes o fariseos ha creído en él? Pero esta gente, que no conoce la ley, está maldita. Nicodemo, uno de los fariseos que había ido previamente a ver a Jesús, les dijo, ¿acaso nuestra ley condena a alguien sin antes escucharlo y saber lo que ha hecho? Ellos le respondieron, ¿también tú eres Galileo? Estudia y verás que de Galilea no surge ningún profeta. Y cada uno se fue a su casa. Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al amanecer, regresó al templo y todo el pueblo acudía a él, sentado, les enseñaba. Los escribas y los fariseos llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y la colocaron en medio. Le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos ordena apedrear a las adúlteras, ¿tú qué dices? Lo preguntaban para ponerlo a prueba y poder acusarlo.
Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Al insistir en preguntarle, se levantó y les dijo: el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Luego, volvió a inclinarse y continuó escribiendo. Al escucharlo, se fueron uno a uno, comenzando por los más ancianos. Jesús quedó solo con la mujer, que seguía allí delante. Jesús se levantó y le preguntó: mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella respondió: ninguno, Señor. Jesús dijo: tampoco yo te condeno. Ve, y en adelante no peques más. Después, Jesús les habló de nuevo, diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Los fariseos le dijeron: tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es válido. Jesús les respondió: aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde vengo y a dónde voy. Ustedes, en cambio, no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan según las apariencias, yo no juzgo a nadie. Y si juzgo, mi juicio es justo, porque no estoy solo, sino con el Padre que me envió. Además, en la ley de ustedes está escrito que el testimonio de dos personas es válido. Yo doy testimonio de mí mismo, y también el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le preguntaron: ¿dónde está tu Padre? Jesús respondió: ustedes no me conocen a mí ni a mi Padre. Si me conocieran a mí, conocerían también a mi Padre. Jesús habló estas palabras junto al lugar de las ofrendas, mientras enseñaba en el templo. A pesar de todo, nadie lo detuvo, porque aún no había llegado su hora. Nuevamente les dijo: yo me voy, y ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Los judíos comentaban: ¿será que se va a suicidar, y por eso dice: a donde yo voy, ustedes no pueden ir? Entonces Jesús les dijo: ustedes son de aquí abajo, pero yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, pero yo no soy de este mundo. Por eso les he dicho que morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Ellos le preguntaron: ¿quién eres tú? Jesús les respondió: precisamente lo que les estoy diciendo desde el principio. Podría decir y condenar muchas cosas acerca de ustedes, pero el que me envió es veraz, y lo que he oído de él es lo que comunico al mundo. Ellos no comprendieron que les hablaba del Padre. Entonces Jesús continuó: cuando levanten en alto al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy, y que no hago nada por mi propia cuenta, sino que hablo como el Padre me ha enseñado. El que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque siempre hago lo que le agrada. Cuando Jesús dijo esto, muchos creyeron en él. Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: si se mantienen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Pero ellos le respondieron: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decirnos, serán libres? Jesús les contestó: en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. El esclavo no permanece para siempre en la casa, el Hijo sí permanece para siempre. Así que, si el Hijo los libera, ustedes serán verdaderamente libres. Ya sé que son descendientes de Abraham, pero intentan matarme porque mi palabra no tiene cabida en ustedes. Yo hablo de lo que he visto junto a mi Padre, pero ustedes hacen lo que han oído de su padre. Ellos le respondieron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Pero ahora intentan matarme, a mí que les he hablado la verdad que he oído de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su verdadero padre. Ellos le dijeron: nosotros no somos hijos de fornicación, solo tenemos un padre, Dios. Jesús les dijo: si Dios fuera su padre, ustedes me amarían,
porque yo procedo de Dios y he venido de Él. No he venido por mi propia voluntad, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden lo que les digo? Porque no pueden escuchar mi palabra. Ustedes son hijos de su padre, el diablo, y quieren hacer los deseos de su padre. Desde el principio, él ha sido homicida y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando dice mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y padre de la mentira. Pero porque les digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me puede acusar de pecado? Si digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios escucha las palabras de Dios, por eso ustedes no escuchan, porque no son de Dios. Los judíos le respondieron, no decimos correctamente que eres samaritano y tienes ¿un demonio? Jesús les contestó, yo no tengo demonio, sino que honro a mi Padre y ustedes me deshonran a mí. Pero yo no busco mi propia gloria, hay alguien que la busca y que juzga. En verdad les digo que quien guarda mi palabra no verá la muerte jamás. Los judíos le dijeron, ahora sí estamos seguros de que tienes un demonio. Abraham murió, los profetas también, y tú dices, quien guarda mi palabra no probará la muerte jamás. ¿Acaso eres tú más grande que nuestro padre Abraham, que murió? También los profetas murieron, ¿quién pretendes ser tú? Jesús les respondió, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria no significa nada. Mi Padre es quien me glorifica, el mismo al que ustedes llaman su Dios, aunque no lo conocen. Yo sí lo conozco, y si dijera que no lo conozco, sería mentiroso como ustedes. Pero lo conozco y guardo su palabra. Abraham, su padre, se alegró al pensar en ver mi día, lo vio y se llenó de alegría. Los judíos le dijeron, ¿todavía no tienes 50 años, y has visto a Abraham? Jesús les dijo, en verdad les digo que antes de que Abraham existiera, yo soy. Entonces tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Al pasar, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron, Maestro, ¿quién pecó, este hombre o sus padres, para que naciera ciego? Jesús respondió, ni él pecó, ni sus padres, esto sucedió para que las obras de Dios se manifestaran en él. Mientras es de día, debo hacer las obras del que me envió, viene la noche y nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Después de decir esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva, untó el barro en los ojos del ciego y le dijo, ve y lávate en la piscina de Siloé, que significa enviado. El ciego fue, se lavó y recuperó la vista. Los vecinos y los que solían verlo mendigar se preguntaban, ¿no es este el que solía sentarse a pedir limosna? Unos decían, sí, es él, mientras que otros decían, no, se parece a él. Él respondía, soy yo. Entonces le preguntaban, ¿cómo es que ahora puedes ver? Él contestaba, ese hombre llamado Jesús hizo barro, me lo untó en los ojos y me dijo que fuera a Siloé a lavarme. Así que fui, me lavé y empecé a ver. Le preguntaron, ¿dónde está él? Él respondió, no lo sé. Llevaron al que había sido ciego ante los fariseos. Era sábado cuando Jesús hizo barro y le abrió los ojos. Los fariseos también le preguntaron cómo había recuperado la vista. Él les dijo, me puso barro en los ojos, me lavé y ahora veo. Algunos de los fariseos decían, este hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado, mientras que otros decían, ¿cómo puede un pecador hacer tales milagros? Y así estaban divididos. Volvieron a preguntarle al ciego, ¿y tú qué dices de aquel que te abrió los ojos? Él respondió, que es un profeta. Pero los judíos no creyeron que aquel hombre hubiera sido ciego y que ahora pudiera ver, así que llamaron a sus padres y les preguntaron, ¿es este vuestro hijo, el que dicen que nació ciego?
¿cómo es que ahora puede ver? Sus padres respondieron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero cómo puede ver ahora, no lo sabemos, y quién le abrió los ojos, tampoco lo sabemos. Pregúntenle a él, que es mayor y puede hablar por sí mismo. Sus padres respondieron así porque temían a los judíos, ya que estos habían acordado expulsar de la sinagoga a quien confesara que Jesús era el Mesías. Por eso dijeron, él es mayor, pregúntenle a él. Llamaron de nuevo al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, sabemos que ese hombre es un pecador. Él respondió, si es un pecador, no lo sé, solo sé que yo era ciego y ahora veo. Le volvieron a preguntar, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les contestó, ya se los dije, pero ustedes no me escucharon. ¿Por qué quieren oírlo otra vez? ¿También quieren hacerse discípulos suyos? Ellos lo insultaron y dijeron, tú eres discípulo de ese hombre, nosotros somos discípulos de Moisés. Sabemos que Dios habló a Moisés, pero de este no sabemos de dónde viene. El hombre respondió, eso es lo asombroso, ustedes no saben de dónde viene, y sin embargo, me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí escucha a quien le adora y hace su voluntad. Jamás se oyó decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si este hombre no viniera de Dios, no podría hacer nada. Ellos le dijeron, ¿tú naciste lleno de pecado, y nos vas a dar lecciones a nosotros? Y lo expulsaron. Jesús se enteró de que lo habían expulsado, lo encontró y le preguntó, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo, lo estás viendo, el que está hablando contigo, ese es. El hombre dijo, creo, Señor, y se postró ante Jesús. Jesús dijo, he venido a este mundo para un juicio, para que los que no ven, vean, y los que ven, se queden ciegos. Algunos fariseos que estaban con él oyeron esto y le preguntaron, ¿también nosotros estamos ciegos? Jesús les respondió, si estuvieran ciegos, no tendrían pecado, pero como dicen, vemos, su pecado permanece. En verdad les digo que el que no entra por la puerta al aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es un ladrón y un bandido, pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este el guardián le abre, y las ovejas oyen su voz, él llama por nombre a sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les presentó esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso les dijo, en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta, el que entre por mí será salvo y podrá entrar y salir, y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas, pero el asalariado, que no es pastor, ni son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa, y el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y doy mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, a esas también me es necesario traerlas, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para tomarla de nuevo. Este mandato recibí de mi Padre. De nuevo hubo disensión entre los judíos por estas palabras.
Muchos de ellos decían, demonio tiene, y está fuera de sí, ¿por qué lo oís? Otros decían, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno, y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. Entonces los judíos lo rodearon y le decían, ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo claramente. Jesús les respondió, ya os lo he dicho, y no creéis, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre unos somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo. Jesús les respondió, muchas obras buenas os he mostrado de parte de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Los judíos le respondieron, no te apedreamos por una obra buena, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, ¿sois dioses? Si llama dioses a aquellos a quienes fue dirigida la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, a aquel a quien el Padre santificó y envió al mundo, decís vosotros, tú blasfemas, porque dije, yo soy hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero si las hago, aunque a mí no me creáis, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí, y yo en el Padre. Pero procuraban otra vez prenderlo, pero él se escapó de sus manos, y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían, Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todas las cosas que Juan dijo de éste, eran verdaderas. Y muchos creyeron en él allí. La historia se desarrolla en la tranquila aldea de Betania, donde la enfermedad acecha a Lázaro, un hombre querido por todos, incluyendo a Jesús. María y Marta, sus preocupadas hermanas, envían un mensaje urgente al Señor, sabiendo que solo Él puede traer esperanza a la oscuridad que se cierne sobre ellos. Jesús, al escuchar la noticia, siente en su corazón el peso de la situación. Pero sabe que esta prueba no será el final, sino un camino hacia la glorificación de Dios y la manifestación de su poder. Con profunda compasión, espera aún 2 días antes de partir hacia Betania. Sus discípulos, desconcertados por la peligrosa situación en Judea, cuestionan su regreso. Pero Jesús, con una sabiduría que traspasa los límites del tiempo, les enseña sobre la luz que guía los pasos en la oscuridad. Al llegar, encuentra a Lázaro ya sepultado desde hacía 4 días. La tristeza y el dolor envuelven el ambiente, pero Jesús no se deja llevar por el desaliento. Con una fe inquebrantable, despierta la esperanza en Marta, asegurándole que la muerte no tiene la última palabra. La escena se llena de emoción cuando María, con lágrimas en los ojos, se encuentra cara a cara con Jesús. Su dolor es palpable, pero su fe se aferra a la esperanza de un milagro. Jesús, conmovido hasta lo más profundo de su ser, se une al lamento de aquellos que lloran la pérdida de su ser querido. Pero entonces, en un acto que desafía las leyes de la naturaleza, Jesús se dirige hacia la tumba de Lázaro. Ante la incredulidad de los presentes, ordena que retiren la losa que cubre el sepulcro. Y con una voz que truena en el silencio del cementerio, llama a Lázaro de vuelta a la vida. El milagro deja a todos atónitos, testigos de un poder divino que desafía toda lógica humana. Las noticias se propagan como fuego entre los corazones de aquellos que presenciaron el regreso milagroso de Lázaro de entre los muertos. Pero no todos reciben con alegría este prodigio. Los líderes religiosos, temerosos de perder su influencia, ven en Jesús una amenaza para su autoridad.
se reúnen en secreto, conspirando contra aquel cuyos milagros despiertan la fe en los corazones de muchos. Mientras tanto, Jesús se retira a lugares apartados, consciente del peligro que acecha. La Pascua se acerca, y con ella, el destino que lo llevará al cumplimiento de su misión divina. Los fieles, ansiosos por su presencia, se preguntan si Él se unirá a la celebración. En medio de la intriga y la incertidumbre, Jesús se prepara para enfrentar su destino, sabiendo que su sacrificio no solo redimirá a una nación, sino que unirá a todos los hijos de Dios en un vínculo eterno de amor y redención. 6 días antes de que la Pascua iluminara los corazones con esperanza, Jesús emprendió un viaje hacia Betania, el hogar de Lázaro, aquel a quien había devuelto la vida después de su paso por la oscuridad de la muerte. En esta tierra de milagros, fue recibido con una cena ofrecida con amor y humildad. Marta, la diligente anfitriona, se ocupaba de servir mientras Lázaro, testigo vivo del poder divino, compartía la mesa con su amigo y Salvador. Entre los presentes, María se destacaba, llevando en sus manos un tesoro valioso y fragante, una libra de perfume de nardo puro y costoso. Con un gesto lleno de reverencia y amor, ungió los pies de Jesús y los enjugó con el velo de su cabello, inundando la casa con el aroma embriagador del perfume. Pero entre los discípulos, un eco de duda y cuestionamiento resonaba. Judas Iscariote, motivado por intereses ocultos, criticó el desperdicio del precioso perfume, sugiriendo que podría haberse vendido para beneficiar a los pobres. Sin embargo, Jesús, con una sabiduría que trasciende lo material, reconoció el verdadero propósito detrás del acto de María, era un tributo anticipado a su sepultura próxima, un gesto de amor y devoción que trascendía los límites del tiempo y del dinero. Mientras tanto, la noticia de la presencia de Jesús y del milagroso regreso de Lázaro se propagó como un incendio entre la gente. Multitudes acudían no solo para ver a Jesús, sino también para atestiguar el testimonio vivo de aquel que había vencido a la muerte por el poder divino. Pero el asombro y la fe no eran compartidos por todos. Los sumos sacerdotes, temerosos de perder su influencia sobre el pueblo, conspiraban en las sombras para silenciar el mensaje de Jesús. Decidieron no solo matar a Jesús, sino también a Lázaro, cuya resurrección había avivado la fe en el corazón de muchos. El tiempo de la Pascua se acercaba, y con ella, el cumplimiento de la misión divina de Jesús. Las multitudes, inspiradas por la esperanza y la promesa de liberación, lo aclamaban como su rey, extendiendo ramos de palmera y proclamando su nombre con júbilo y adoración. Pero en medio de la celebración, Jesús habló palabras de profunda revelación y sacrificio. Reconociendo el propósito supremo de su misión, se preparaba para enfrentar la oscuridad que se cernía sobre él. Con una voz que resonaba en los corazones de aquellos que lo escuchaban, anunció su glorificación inminente, su muerte y resurrección que traerían vida eterna a todos los que creyeran en él. Sin embargo, incluso entre los seguidores más cercanos de Jesús, la comprensión de sus palabras era limitada. Solo después de su glorificación, sus discípulos recordarían las palabras proféticas y comprendían el verdadero significado de sus acciones y enseñanzas. Mientras tanto, la incredulidad y el rechazo persistían entre aquellos cuyos corazones estaban endurecidos por la búsqueda de la gloria terrenal. A pesar de los numerosos signos y milagros realizados por Jesús, muchos se aferraban a la oscuridad de la duda y el orgullo, rechazando la luz de la verdad que Él les ofrecía. Pero Jesús, en su infinita misericordia, continuaba extendiendo la invitación a todos los que estaban dispuestos a escuchar y creer. Él era la luz del mundo, el camino hacia la vida eterna, y aquellos que lo recibieran encontrarían la salvación y la redención en sus palabras y en su sacrificio final. Por tanto, en medio de la incredulidad y la oposición, Jesús seguía adelante, cumpliendo fielmente la voluntad del Padre Celestial, quien lo había enviado para traer la vida eterna a todos los que creyeran en su nombre. En los días previos a la Pascua, mientras la sombra de la cruz se cernía sobre él, Jesús se reunió con sus discípulos para compartir una última cena.
consciente de que su hora había llegado, que pronto dejaría este mundo para regresar al Padre, Jesús miró a sus amados con un amor que trascendía todo entendimiento. Sin embargo, en medio de la comunión y la camaradería, una oscura presencia se cernía sobre la mesa. El diablo, con su astucia maligna, había sembrado la semilla de la traición en el corazón de Judas, el hijo de Simón Iscariote. Pero Jesús, en su divina sabiduría, se levantó de la mesa y tomó una toalla, humilde símbolo de servicio y amor. Con manos amorosas, lavó los pies de sus discípulos, incluido el de Pedro, quien, desconcertado por el gesto de humildad divina, se resistió con toda su fuerza. Jesús, con paciencia y compasión, explicó que este acto de humildad era un ejemplo vivo de amor y servicio mutuo. Les recordó que, si él, su Maestro y Señor, se humillaba para servirles, también ellos debían hacer lo mismo entre sí. Pero incluso en medio de este acto de amor, Jesús sabía que la traición acechaba entre ellos. Con un corazón pesaroso, reveló que uno de sus propios discípulos lo entregaría en manos de sus enemigos. Los discípulos, desconcertados y temerosos, se miraban entre sí, sin comprender quién sería el traidor. Uno de ellos, aquel a quien Jesús amaba profundamente, se inclinó hacia él y le preguntó en voz baja quién sería el culpable. Jesús, con tristeza en su mirada, tomó un trozo de pan y lo untó antes de ofrecérselo a Judas, el hijo de Simón Iscariote, sellando así su destino con un gesto simbólico. Mientras Judas se retiraba en la oscuridad de la noche, llevando consigo la carga de su traición, Jesús pronunció palabras de resignación y glorificación. Sabía que su hora había llegado, que su sacrificio redentor estaba próximo. Pero incluso en medio de la tristeza y la angustia, Jesús les dejó un mandamiento nuevo: amarse unos a otros como Él los había amado. Este amor, este vínculo sagrado de hermandad, sería la marca distintiva de sus seguidores y el testimonio vivo de su enseñanza. Con el corazón lleno de pesar, Pedro, lleno de fervor y determinación, prometió seguir a Jesús hasta la muerte. Pero Jesús, con una triste sonrisa, le advirtió que antes de que el gallo cantara, Pedro lo negaría 3 veces. No permitan que sus corazones se turben, crean en Dios y también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, de lo contrario, os lo habría dicho, porque me voy a preparar un lugar para vosotros. Cuando vaya y os prepare un lugar, volveré y os llevaré conmigo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y ya sabéis el camino hacia allí. Tomás interviene, diciendo: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos conocer el camino? Jesús responde: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Si me conocéis a mí, también conoceréis a mi Padre. Desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Felipe, inquieto, pide: Señor, muéstranos al Padre y eso no será suficiente. Jesús le responde con paciencia: Hace tanto tiempo que estoy con vosotros, y todavía no me conocéis, Felipe. ¿Quién me ha visto a mí ha visto al Padre? ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre, y el Padre en mí? Las palabras que os digo no las hablo por mi propia cuenta. Es el Padre, que permanece en mí, quien realiza sus obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me creéis, creed al menos en las obras que hago. En verdad os digo, el que cree en mí, también hará las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me amáis, obedeceréis mis mandamientos. Jesús promete enviar otro Paráclito, el Espíritu de la verdad, que estará siempre con ellos. Les asegura que no los dejará desamparados, sino que volverá a ellos. Explica que, aunque el mundo no lo vea, ellos lo verán y vivirán en él. Les da su paz y les insta a no turbarse ni acobardarse.
Luego les anuncia su partida y les recuerda que debe cumplirse la voluntad del Padre. Con estas palabras, Jesús les insta a levantarse y partir. Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. Todo sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, y a todo aquel que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, permaneced en mí, y yo en vosotros. Así como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí, y yo en él, ese da mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Al que no permanece en mí, lo echan fuera, como el sarmiento, y se seca, luego lo recogen, lo echan en el fuego y arde. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis, y se os concederá. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así os he amado yo, permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he dicho estas cosas para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea completo. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todo lo que he oído de mi Padre os lo he dado a conocer. No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo conceda. Esto os mando, que os améis unos a otros. Si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo os amaría como a los suyos, pero porque no sois del mundo, sino que yo os elegí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Acordaos de la palabra que os dije, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán, si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero os harán todo esto a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me odia a mí, también odia a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora las han visto, y me han odiado a mí y a mi Padre, para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, me odiaron sin causa. Pero cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, que yo os enviaré de parte del Padre, Él os dará testimonio de mí. Y vosotros también daréis testimonio, porque habéis estado conmigo desde el principio. Os he hablado de esto para que no os escandalicéis. Seréis expulsados de la sinagoga, y llegará el momento en que el que os mate creerá que está ofreciendo un servicio a Dios. Lo harán porque no conocen ni al Padre ni a mí. Os he dicho estas cosas para que, cuando llegue la hora, recordéis que yo os lo advertí. No os lo dije desde el principio porque estaba con vosotros. Ahora me voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Sino que, al decíroslo, la tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero os digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado, porque no creen en mí, de justicia, porque voy al Padre, y ya no me veréis, de juicio, porque el príncipe de este mundo ya está condenado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero no podéis comprenderlas ahora. Sin embargo, cuando venga el Espíritu de la verdad, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá lo que oiga y os anunciará las cosas que han de venir.
Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo anunciará a vosotros. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os he dicho que tomará de lo mío y os lo anunciará a vosotros. Dentro de poco ya no me veréis, pero dentro de poco me veréis otra vez. Algunos de sus discípulos comentaron: ¿qué significa esto de, dentro de poco ya no me veréis, pero dentro de poco me veréis otra vez, y, me voy al Padre? Y se preguntaban: ¿qué significa, poco? No entendemos lo que dice. Jesús, sabiendo lo que estaban pensando, les dijo: estáis discutiendo sobre lo que os dije, dentro de poco ya no me veréis, pero dentro de poco me veréis otra vez. En verdad os digo, vosotros lloraréis y os lamentaréis, mientras el mundo se regocijará. Vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. La mujer, cuando está para dar a luz, siente angustia porque ha llegado su hora, pero después que da a luz a su hijo, ya no se acuerda del dolor, por la alegría de que un niño ha nacido al mundo. También vosotros ahora estáis tristes, pero yo os volveré a ver, y vuestro corazón se alegrará, y nadie os quitará vuestra alegría. Ese día ya no me preguntaréis nada. En verdad os digo, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pedid, y recibiréis, para que vuestra alegría sea completa. Os he hablado de esto en comparaciones, pero viene la hora en que ya no os hablaré más en comparaciones, sino que os hablaré claramente acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que rogaré al Padre por vosotros, porque el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo vine de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Entonces sus discípulos dijeron: ahora hablas claro, y no usas ninguna comparación. Ahora entendemos que lo sabes todo y no necesitas que te pregunten. Por eso creemos que has venido de Dios. Respondió Jesús: ¿ahora creéis? Mirad, se acerca la hora, y ha llegado ya, en que seréis dispersados cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Os he dicho estas cosas para que en mí encontréis paz. En el mundo tendrán tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti. Por el poder que le has dado sobre toda carne, Él dará vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado, Jesucristo. Yo te he glorificado en la tierra, he cumplido la obra que me encomendaste. Ahora, Padre, glorifícame junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. He manifestado tu nombre a los que me diste del mundo. Eran tuyos, y tú me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora saben que todo lo que me has dado proviene de ti, porque les he comunicado las palabras que me diste, y ellos las han recibido y han entendido verdaderamente que yo vine de ti, y han creído que tú me enviaste. Te ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por aquellos que me has dado, porque son tuyos. Todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo es mío, en ellos he sido glorificado. Ya no estaré en el mundo, pero ellos sí, mientras yo voy hacia ti. Padre Santo, protégelos en tu nombre, a aquellos que me has dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Mientras estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, a aquellos que me diste. Los protegí, y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que se cumpliera la Escritura. Ahora voy hacia ti, y digo estas cosas en el mundo para que tengan mi alegría completa dentro de sí mismos. Les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, así como yo no soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del maligno.
No son del mundo, así como yo no soy del mundo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo también los envío al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. No solo ruego por ellos, sino también por aquellos que creerán en mí a través de su palabra, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí, y yo en ti, para que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, y tú en mí, para que sean completamente uno, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los has amado a ellos como me has amado a mí. Padre, deseo que aquellos que me has dado estén conmigo donde yo estoy y contemplen mi gloria, la que me diste, porque me has amado desde antes de la creación del mundo. Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y ellos han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer tu nombre, y seguiré dándoles a conocer tu nombre, para que el amor que me tienes esté en ellos, y yo en ellos. En la penumbra de la noche, Jesús y sus seguidores cruzaron el río Cedrón y se adentraron en un oscuro huerto. Pero no estaban solos. Judas, el traidor, conocía bien aquel lugar. Con una cohorte de soldados y guardias armados hasta los dientes, se acercaban con antorchas encendidas, decididos a capturar al Nazareno. Jesús, con la certeza de lo que le esperaba, se adelantó hacia ellos. ¿A quién buscáis?, preguntó con una serenidad que estremeció a sus perseguidores. Cuando respondieron a Jesús de Nazaret, él simplemente dijo, «Yo soy». Y al pronunciar esas palabras, un poder invisible los derribó al suelo. Pero la confrontación estaba lejos de terminar. Mientras Pedro, armado con una espada, defendía a su maestro con un golpe que cortó la oreja de un sirviente, Jesús lo detuvo con una mirada llena de resignación. «Guarda tu espada», le dijo, «pues lo que me espera es mucho más que este pequeño sacrificio». Así, atado y llevado ante los líderes religiosos, Jesús se enfrentó a un juicio amañado. Mientras Pedro, temeroso, negaba conocerlo 3 veces, Jesús soportaba los insultos y golpes con dignidad. Incluso cuando Anás y Caifás lo interrogaban, él respondía con la verdad que los desafiaba. Finalmente, llevado ante Pilato en el amanecer, Jesús afirmó su realeza con una calma que desconcertó al gobernador. «Mi reino no es de este mundo», proclamó, desafiando las convenciones terrenales con una verdad más grande. Pilato, confundido, buscaba una salida, pero la multitud clamaba por la liberación de un criminal en lugar de Jesús. Así, la oscuridad y la traición se cerraban en torno al Salvador, mientras la voluntad del destino se ponía en marcha hacia su destino inevitable. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó. Los soldados hicieron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y lo cubrieron con un manto de púrpura. Se acercaron a Jesús y le dijeron, «Salve, Rey de los judíos». Él dijo, y lo golpearon. Entonces Pilato salió otra vez y dijo, «He aquí, traigo a este hombre delante de vosotros, para que sepáis que no encuentro ningún delito en él». Jesús salió con una corona de espinas y un manto de púrpura. Pilato les dijo, «Aquí está este hombre». Gritaron cuando los sacerdotes y guardias de seguridad vieron a los guardias. Pilato les dijo. Los judíos respondieron, «Tenemos una ley según la cual debe morir, porque es hijo de Dios». Cuando Pilato oyó esto, tuvo aún más miedo. Regresó al palacio y preguntó a Jesús, «¿De dónde eres?». Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo, «¿No quieres decírmelo? ¿No sabéis que tengo poder para liberaros y crucificaros?». Jesús respondió, «Tú no podrías haber reinado sobre mí, si no te hubiera sido dado de arriba, por eso tu pecado al entregarme a ti es aún mayor». Desde entonces Pilato intentó liberar a Jesús, pero los judíos dijeron, «Si entregas a este hombre, ya no eres leal al César».
El que es rey se opone al César. Cuando Pilato se enteró, llevó a Jesús afuera y se sentó en el patio donde había un camino de piedras, Gabbata en hebreo. Era alrededor del mediodía del día de la preparación de la Pascua. Pilato dijo a los judíos: «Aquí están vuestros reyes». Dijeron: «Vete, crucifícale». Pilato les dijo: «¿Crucificaré a vuestros reyes?». Los principales sacerdotes respondieron: «No tenemos más rey que César». Lo golpeó en las uñas. Tenían 18 años y fueron cruzados en la cruz y llegaron a Van de Suecia. Ambos, un lado, con Jesús en el medio. Pilato escribió la señal y la puso en la cruz. Dice: «Jesús de Nazaret, Rey de los judíos». Esta tabla estaba escrita en hebreo, latín y griego, para que muchos judíos pudieran leerla, porque estaba cerca del lugar donde Jesús fue crucificado. Entonces los principales sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: «No escribas, Rey de los judíos, sino, este dice: Yo soy el Rey de los judíos». Pilato les respondió: «¿Qué queréis decir, escrito?». Después de que los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus ropas, hicieron 4 mudas de ropa para cada soldado y dejaron las camisas a un lado. Era una túnica sin costuras tejida de una sola pieza de arriba a abajo. Se dijeron unos a otros: «No lo rompamos, sino echemos suertes para ver quién lo recibirá». Así se cumplió el versículo bíblico: «Repartiré entre ellos mis vestidos, y sobre mis vestidos echaron suertes». Los soldados hicieron eso. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y su cuñada María, hermana de Clopas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien amaba sentados junto a él, dijo a su madre: «Mujer, este es tu hijo». Entonces dijo a su discípulo: «Esta es tu madre». Desde entonces, el alumno la aceptó como suya. Después de esto, sabiendo Jesús que todo sucedía para que la escritura se cumpliera, dijo: «Tengo sed». Allí había una botella de vinagre. Pusieron sobre el hisopo una esponja empapada en vinagre y se la llevaron a la boca. Entonces Jesús tomó el vino y dijo: «Se acabó». Inclinó la cabeza y el espíritu lo abandonó. Era el día de la preparación, para que los cuerpos no fueran dejados en la cruz el sábado, y como el sábado era día solemne, los judíos pidieron a Pilato que les rompiera las piernas y se llevara los cuerpos. Los soldados fueron y tomaron al primero. El hombre que había sido crucificado con Jesús le rompió las piernas al segundo hombre y le rompió las piernas al segundo hombre. Pero cuando llegaron a Jesús, y vieron que estaba muerto, no le quebraron las piernas. Uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. El que vio testificó, y su testimonio fue verdadero. Él sabrá que lo que dice es verdad y tú lo creerás. Esto fue para que se cumpliera la escritura: no se romperá ni un hueso. La Biblia dice: miran al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, un discípulo de Jesús, que se escondía por miedo a los judíos, preguntó a Pilato si podía llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato le dio permiso. Y fue y tomó el cuerpo. Nicodemo, que vino de noche a ver a Jesús, trajo también consigo una mezcla de mirra y áloe, como 100 libras. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias, según las costumbres funerarias de los judíos. Había un huerto en el lugar donde Jesús había sido crucificado, y en el huerto había un sepulcro nuevo, en el que todavía nadie había sido sepultado. Como era día de preparación para los judíos y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Aquí tienes la reescritura del pasaje con un enfoque más vívido y emotivo. En la fresca claridad del amanecer, María Magdalena se dirigió al sepulcro con el corazón lleno de pesar. A lo lejos, vio la losa removida, y un nudo de angustia apretó su pecho. Corrió hacia donde estaban Pedro y el amado discípulo, anunciando con voz entrecortada: «Se lo han llevado del sepulcro, y no sabemos dónde lo han puesto».
Pedro y el otro discípulo, en un frenesí de emoción y temor, corrieron hacia el sepulcro. Aunque el segundo llegó primero, fue Pedro quien se atrevió a entrar primero. Los lienzos y el sudario, abandonados en el suelo, contaban la historia de la ausencia de Jesús. María, fuera del sepulcro, se encontraba sumida en lágrimas cuando de repente, dos ángeles vestidos de blanco aparecieron ante ella. ¿Por qué lloras?, preguntaron con dulzura celestial. Y entonces, como un amanecer en medio de la oscuridad, Jesús se presentó ante María. Pero ella, en su angustia, no lo reconoció de inmediato. Pensando que era el jardinero, suplicó: «Si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto». Entonces, con una sola palabra, Jesús disipó sus dudas y la llamó por su nombre, María. Llena de asombro y júbilo, María exclamó: «Maestro». Jesús le reveló su misión y la envió con un mensaje de esperanza para los demás discípulos. Y así, María se apresuró a compartir la buena nueva: «He visto al Señor, y esto me ha dicho». Al caer la noche, en la seguridad de una casa con las puertas cerradas, Jesús se presentó ante sus discípulos. Con manos y costado marcados por las heridas de la crucifixión, les ofreció la paz y les impartió el Espíritu Santo. Tomás, incrédulo, se negó a creer hasta que Jesús, 8 días después, se presentó ante él. Conmovido y arrepentido, Tomás exclamó: «Señor mío y Dios mío». Y Jesús, con amor infinito, le aseguró: «Bienaventurados los que creen sin haber visto». Estos son solo algunos de los muchos prodigios que Jesús realizó ante sus discípulos, para que creyeran en él como el Mesías, el Hijo de Dios, y así, mediante la fe, alcanzar la vida eterna en su nombre. En la ribera del lago de Tiberíades, la brisa acariciaba la ansiedad de los discípulos mientras esperaban, sumidos en la incertidumbre. Pedro, Tomás, Natanael, los Zebedeos y otros compañeros se encontraban juntos, cuando de repente, Pedro anunció: «Voy a pescar». Los demás, en un gesto de camaradería, decidieron seguirlo. Bajo la luz del alba, la figura de Jesús se presentó en la orilla, aunque los discípulos, envueltos en la oscuridad de la confusión, no lo reconocieron de inmediato. Con una sonrisa misteriosa, Jesús les preguntó: «¿Han pescado algo?». Ante la negativa, les indicó: «Echad la red al lado derecho de la barca». La red se llenó hasta el límite, desafiando las leyes de la pesca. Uno de los discípulos, aquel a quien Jesús amaba, reconoció al Maestro y exclamó: «Es el Señor». Pedro, lleno de emoción, se lanzó al agua y nadó hacia la orilla. Los demás discípulos, atónitos ante el milagro, remolcaron la red cargada de peces. Al llegar a tierra, encontraron un fuego con pescado y pan, preparados por Jesús. Él les invitó: «Traed de los peces que habéis pescado». Pedro, con el corazón rebosante de gratitud, arrastró la red hasta la orilla, conteniendo la increíble cantidad de 153 peces. Jesús les invitó a compartir la comida, y ninguno se atrevió a cuestionar quién era, pues sabían que era el Señor. Después de saciar su hambre, Jesús se dirigió a Pedro con palabras llenas de significado. 3 veces le preguntó: «¿Me amas?». Y 3 veces Pedro afirmó su amor, recibiendo de Jesús el mandato de apacentar sus ovejas. Jesús, con profecía en sus palabras, anunció a Pedro el camino que le esperaba. Y al mirar hacia el discípulo amado, Pedro preguntó: «¿Y qué será de él?». Jesús respondió enigmáticamente, instándolos a seguirlo sin importar el destino de los demás. Este es el testimonio del discípulo que lo ha visto todo, y su palabra es verdadera. Aunque muchos otros milagros hizo Jesús, si se escribieran todos, el mundo entero no podría contener los libros que se necesitarían. Reflexión sobre el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es uno de los 4 evangelios canónicos en el Nuevo Testamento de la Biblia y presenta una perspectiva única sobre la vida, enseñanzas, milagros y la identidad de Jesucristo.
A diferencia de los otros evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, el Evangelio de Juan se enfoca en revelar la divinidad de Jesús de una manera más profunda y teológica. El mensaje principal del Evangelio de Juan gira en torno a la idea de que Jesucristo es el Hijo de Dios y que su venida al mundo trajo consigo la luz y la vida para la humanidad. Juan presenta a Jesús como el Verbo hecho carne, la encarnación misma de la palabra de Dios, que vino a revelar el amor del Padre Celestial y a reconciliar a la humanidad con Él. A lo largo del Evangelio, Juan presenta varios signos o milagros realizados por Jesús, que no solo son manifestaciones de su poder divino, sino también revelaciones de su carácter y propósito. Estos signos incluyen la transformación del agua en vino, la curación de enfermos y la resurrección de Lázaro. Cada uno de estos milagros apunta hacia la verdadera identidad de Jesús como el Mesías prometido y el Salvador del mundo. Además, el Evangelio de Juan contiene una serie de discursos de Jesús, en los cuales expone profundas enseñanzas sobre su relación con el Padre, el camino hacia la vida eterna y la importancia de la fe en Él. Destacan especialmente los discursos del pan de vida, la vid verdadera y la oración sacerdotal, donde Jesús revela aspectos fundamentales de su ministerio y su relación con sus discípulos. En términos de lo que el autor nos quiere enseñar, el Evangelio de Juan busca fortalecer la fe de los creyentes al revelar la verdadera identidad y naturaleza de Jesucristo como el Hijo de Dios y el único camino hacia la salvación. A través de sus relatos y enseñanzas, Juan busca invitar a sus lectores a creer en Jesús como el Mesías prometido y a recibir la vida eterna por medio de él. En resumen, el Evangelio de Juan nos presenta a Jesucristo como la luz del mundo, el Salvador enviado por Dios para reconciliar a la humanidad consigo misma. Su mensaje nos invita a creer en Él, seguir sus enseñanzas y experimentar la vida transformadora que ofrece a todos aquellos que ponen su fe en Él.